el Señor ha dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que necesitamos la alimentación diaria de la palabra de Dios. El hecho es que hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para la gloria de Dios y por tanto necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando el Señor fue tentado por el diablo, el Señor dijo, no solo de pan va a vivir el hombre. O sea, el hombre no solamente necesita alimento material para vivir, necesita la palabra de Dios, la Biblia, necesita las Escrituras para poder orientar su vida, porque la razón de su vida está allá, está descrito cómo es que tiene que vivir el creyente. La Biblia es necesaria para crecer en la vida espiritual. No se puede crecer la vida espiritual si no se estudia, si no se lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al leer la palabra de Dios llevamos una vida más pura cada vez. Descubrimos en las Escrituras las cosas que no estamos haciendo bien en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos? A veces somos difíciles de corregir. A veces nos corrigen, nos dicen, haz esto no estás haciendo bien, haz lo otro, y no escuchamos. Pero cuando leemos la palabra de Dios nos confronta con la verdad. Y entonces empezamos a vivir una vida de santificación, empezamos a madurar, empezamos a crecer en la vida espiritual. Y eso es lo que espera el Señor. Después que nos ha llamado a la salvación, Él espera que nosotros crezcamos y maduremos en la vida cristiana. Eso quiere decir que vayamos dejando cosas que son prácticas en nuestras vidas, que pensamos que son normales, pero no son normales. ¿Y cómo sabemos que no son normales? Cuando leemos la palabra del Señor. Pensamos que las cosas que hacemos a veces y que todos hacen son las normales. No es cierto. Las normales para las que nos ha creado el Señor están en las Escrituras. Por eso que la Biblia es necesaria para el crecimiento de la vida espiritual. Lo mismo en Deuteronomio 34, 47, Moisés recomienda a los hijos de Israel la importancia de la palabra de Dios para la vida. Y les recomienda y les dice, ustedes no se aparte este libro de la ley de tu boca. Recuerda la palabra de Dios para que vivas en bendición en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Para qué tenían que recordar? ¿Y qué era la ley de Moisés? Eran los 10 mandamientos y todos los mandamientos de la ley de Moisés que ellos tenían que recordar. ¿Por qué tenían que recordar? Por el pecado de la caída. Todos hemos sido afectados por el pecado de la caída de Adán y Eva y nuestra tendencia es hacer el mal, aunque ya cuando estamos en Cristo somos regenerados y queremos obedecer a Dios. Pero en ese entonces todavía el Señor Jesucristo no había venido y por tanto necesitaban que se les haga recuerdo la palabra de Dios y ellos tenían que estar atentos a la palabra de Dios porque su propia naturaleza les iba a desviar de los caminos de Dios y al desagradarle a Dios, Dios no iba a bendecir la tierra. Eso es lo que iba a pasar. Entonces vemos que la Escritura, la Biblia, es necesaria para la vida diaria. Lo mismo ocurre el día de hoy. Necesitamos la Escritura nosotros en nuestra vida para que nos recuerde y nos muestre las cosas que no estamos haciendo bien, que no estamos andando bien. Necesitamos andar el camino de santificación. Y esto ya se recomendaba en el Antiguo Testamento.